Bien, familia, espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Seguimos estudiando la palabra de Dios, lección número 11 para esta semana. Estamos ya casi terminando este trimestre. El título para esta semana es Morando en la Tierra. Vamos a analizar un evento en específico en el cual tres tribus se devuelven al otro lado del Jordán. Hay un malentendido, se deben de aclarar las cosas, qué actitud se deben de tomar cuando hay acusaciones, males entendidos, cómo debemos de actuar, qué nos aconseja la palabra de Dios, qué sucedió en esta parte de la historia en el libro de Josué, capítulo 22. Vamos a adentrarnos en una disconformidad que tuvieron por levantar un altar. Vamos a profundizar de qué se trató esto, así que quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre Santo, Dios eterno, muchas gracias por permitirnos nuevamente estudiar tu palabra. Queremos, oh Dios, tu Santo Espíritu sea nuestra guía. Queremos conocer mejor a Cristo. Por eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el texto para memorizar, Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice así la palabra del Señor. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante situaciones comprometedoras? Bueno, aquí este proverbio nos da pues un consejo bastante importante. Vemos cómo la vida en comunidad trae muchos retos, porque esos retos incluyen que entre personas hay roces, hay tensiones, también hay momentos en los que podemos malinterpretar tanto las palabras como las acciones, y esto ocurre en todos los ámbitos que conocemos, en la familia, los amigos, el trabajo, pero también así en la iglesia. Hay personas de diferentes trasfondos muy distintos, culturas, historias, también temperamentos y experiencias que alguien tuvo, y de esa experiencia pues le hace reaccionar de una forma ante un evento específico. Así que todas estas situaciones caminan juntas con un propósito espiritual común, cómo nosotros nos comportamos como hermanos en la iglesia. Esta semana nos vamos a adentrar en Josué capítulo 22 porque hay un malentendido. Ahora, este malentendido era importante porque casi provoca una guerra civil. Imagínese usted una guerra civil recién tomando la posesión, esa promesa, esa heredad que Dios había dado entre los hermanos. Bueno, las tribus del este habían cumplido fielmente la orden de cruzar el Jordán y pelear junto con sus hermanos para conquistar el oeste del Jordán. Es decir, hubieron tres tribus que se quedaron al este, separados por el Jordán, y los demás al oeste. Entonces, ya cuando habían conquistado toda la tierra, los habían acompañado, ahora tenían que regresarse. Pero aquí sucedió algo. Habían construido junto al Jordán un altar. Los que se devolvieron, los que estaban en el este. Y eso despertó sospechas y alarmas, pero también acusaciones. Lo que para unos era pues un acto de fidelidad, los del este, para otros parecía entonces una amenaza al pacto que habían jurado hacia Dios, que no se iban a mezclar ni adorar a otros dioses de las naciones paganas. Así que aquí había un evento importante. ¿Qué estaba sucediendo allí? Eso tenía que aclararse. Entonces, basado en este evento de Josué capítulo 22, vamos a extraer enseñanzas de cómo debemos de reaccionar ante una acusación, en este caso una acusación importante, en el cual le hacía, pues, las tribus de Israel, así se denominaban ellos, contra tres tribus que habían cruzado el Jordán y parecía que estaban en idolatría, que habían erguido un altar en el cual pues habían muchas preguntas, y por poco, si no se supiese administrar o saber responder ante estas acusaciones, entonces además podría provocar un evento que iba a afectar bastantemente los intereses del pueblo como nación ya establecida. Así que vamos a estudiar acerca de lo peligroso que es apresurarse, ¿verdad? Juzgar
las intenciones ajenas, porque bueno, solo Dios conoce el corazón, por eso debemos de hacer algunas preguntas y saberlas hacer, saber cómo cultivar una unidad también en la iglesia que honre a Dios, porque es vital siempre recordar cuál es nuestro propósito mayor, ¿cierto? Un propósito en el cual, pues, si nos desviamos de ese propósito, entonces no vamos a cumplir la meta, tanto personal como iglesia. Un excelente proverbio que básicamente lo vamos a aplicar durante todo el estudio de esta semana. Bien, analicemos el compromiso que tuvieron las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, porque ellos demostraron fidelidad. Ellos cumplieron el pacto de acompañar a las demás 9 tribus a conquistar el oeste del Jordán. Y así se los había pedido Moisés, y Josué también les había recalcado esto y se los había pedido acordándose de lo que se había dispuesto anteriormente. Aquí hubo un tiempo de servicio importante que es necesario mencionar. Lucharon junto con sus hermanos por alrededor de 6 o 7 años, dejando atrás familias al este del Jordán. Entonces, estas 3 tribus, Rubén, Gad y la medio tribu de Manasés, ellos habían quedado al oeste porque esos terrenos eran muy buenos para ganado. Sin embargo, al oeste del Jordán debían de conquistar más naciones, más pueblos, y debían de acompañar a sus hermanos, y entonces los acompañaron por 6 o 7 años. Y vemos también que hubo un sacrificio real porque durante todo ese tiempo ellos asumieron riesgos de guerra, heridas, pudieron enfrentar la muerte, y pues de esta forma mostraron un compromiso con la causa común del pueblo de Israel, con lo que Dios les había pedido por medio del siervo Moisés. También es importante mencionar que hubo unidad a pesar de la distancia, porque estas tribus muestran que la geografía que pues mostraba ese entorno en ese tiempo no define esa identidad espiritual. Estaban separados por el río Jordán, pero era únicamente una división de tierra. No debía de dividir la nación en el pacto espiritual que habían hecho con Dios. Entonces vemos el principio central de todo esto. Josué reconoce que la fidelidad de estas tres tribus fue posible porque no sirvieron solo a Israel, sino al Señor. Es decir, estaban conscientes de que servían a Dios, servían a sus hermanos y a los propósitos del pueblo, pero realmente tenían esa claridad de a quién servían. Básicamente Dios les encargó esa misión. Podemos en esta parte hacer un paralelo con el Nuevo Testamento. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios 6, 7, en Colosenses capítulo 3, 23, nos insta a los cristianos a servir, el creyente, a servir como para Dios. Esto definitivamente da sentido y dignidad a la tarea que realizamos, nos proyecta, nos da un propósito. Ante lo malo que nos pueda suceder, podemos entender que lo estamos haciendo para Dios, y ahí pues cambia la perspectiva, ¿cierto? Sabemos que hay desafíos, pero también debemos de perseverar. En la vida cristiana nosotros enfrentamos desalientos, muchas veces nos llevamos algunos chascos, algunas situaciones que no esperábamos, pero Dios nos promete presencia y también poder para cumplir nuestra vocación, nuestro llamado, eso que estamos seguros que Dios quiere que hagamos, pues nos va a acompañar para poder cumplirlo, llegar hasta la meta. Aquí vemos cómo hay una exhortación también final de Josué. Josué les pide permanecer fieles. Una vez que regresen, porque ha pasado mucho tiempo, los han acompañado para conquistar el oeste del Jordán. Ahora que se regresan, entonces les pide que se mantengan fieles al Señor, amar al Señor sobre todas las cosas, caminar en sus caminos y obedecer los mandamientos que habían recibido, el pacto, básicamente mantenerse en el pacto. Esto lo dijo Josué en el capítulo 22 y versículos 5 al 6. Es muy importante entonces mencionar que debe de haber unidad espiritual. Básicamente durante esos 6, 7 años, ellos que decidieron quedarse al este del Jordán, cumplieron su palabra honrando al Señor y acompañando a sus hermanos para
obtener la meta como una unidad de pueblo. No pensaron únicamente en que ellos ya habían conquistado esa parte de la tierra que ya les había sido heredada, que tenía pues gran capacidad para sostener a todo su ganado, que era la característica de estas tres tribus, sino que se ocuparon también de las necesidades de sus hermanos. Básicamente eso fue una demostración de unidad. Cuando nosotros mantenemos unidad en la iglesia, oramos unos por otros, en lugar únicamente de apresurarnos a juzgar o malinterpretar o tomar provecho de alguna situación y simplemente después olvidarme de la necesidad de mi hermano porque ya yo estoy en una condición favorable. Aquí vemos que en esta parte hubo compromiso. Es el énfasis de esta parte de la lección para este día. Ese compromiso que tuvieron estas tres tribus de acompañar a sus hermanos durante 6 o 7 años, a pesar de los peligros, buscando servir al Señor primero y cumplir con el pacto. Además, al regresar, no olvidarse de que Dios pues los había acompañado y también les había dado esa herencia, mantenerse en sus caminos y guardar sus mandamientos. Bien, vamos a ver de qué se trataban estas acusaciones. Para eso, Josué capítulo 22, versículo 9 al 20, no lo describe. Las tribus del este acusaron a las del oeste, que eran básicamente 2 tribus y media, Rubén, Gad y media tribu de Manasés, de levantarse contra Dios en apostasía. Construir además un altar rival, lo cual pues parecía violar la centralización del culto que ellos iban a tener en Judá. Ahí estaba el templo. Además, pues separarse de Israel como nación, como pueblo, creando pues una identidad propia fuera del pacto. Y eso pues sumado que estaban al otro lado del río Jordán. Entonces, hacía parecer como si una nueva nación estuvieran ahí surgiendo de parte de ellos. Entonces, en resumen, pensaron que estaban estableciendo un culto alternativo, diferente, y a su vez estaban rebelando contra Dios. Analicemos entonces cuáles eran esos fundamentos. ¿Los tenían realmente? ¿Habían fundamentos en los cuales podían apoyarse estas acusaciones? Bueno, parcialmente sí. ¿Por qué decimos esto? Bueno, desde la perspectiva humana, la primera impresión que le llamamos, porque el altar era grande y llamativo. Ellos estaban básicamente, las 2 tribus y media, la de Rubén, Gad y la medio tribu de Manasés, erguieron un altar bastante llamativo, bastante imponente de piedras, lo que podía parecer un altar de sacrificios, algo inclusive exagerado para lo que Dios había mandado. Tal vez ahí la impresión fue sobresaliendo más de lo que inclusive se había instruido para el pueblo de parte de Dios. Y el problema fue acá que no explicaron cuál fue su propósito a Josué ni a los líderes, sino que fue una iniciativa propia. Y por ahí empezó entonces el problema, porque generó sospechas. A este punto del análisis podemos ir dimensionando que el error inicia por allí, el no notificar, el no decir que querían hacer esto y que no había ninguna mala intención. Bueno, la historia previa de Israel incluía ya casos de idolatría, entonces había un precedente que de pronto rápidamente podían concluir que se estaba haciendo lo mismo, y aparte de eso, para el pueblo había traído juicio, y eso era siempre una situación bastante comprometedora porque muchas personas morían cuando pues Dios ejecutaba juicio contra el pueblo, y básicamente perdían muchos hombres, no avanzaban o perdían en este caso la posesión de la heredad que habían recibido. Se menciona, por ejemplo, el caso de Peor. Baal Peor fue un momento en que el pueblo desobedeció, se mezcló con mujeres moabitas y una gran mortandad, y pues ahí se detuvo por una acción de un sacerdote finés. Y también se presenta el caso de Acán. Acán era un hombre pues que había traído anatema al pueblo, y pues tenían estos antecedentes. Sin embargo, no había una evidencia directa de la apostasía, eran únicamente sospechas, solo una
una conclusión apresurada, basada, ¿qué podemos decir? En apariencias, falta de diálogo, no una comunicación entre los dos lados, temor a repetir los errores del pasado, ¿cierto? Uno puede entender también que no era sencillo comunicar eso por las distancias, no existen los medios que hoy están, pero también pudieron enviar un mensaje previo a tomar esta iniciativa. Detalles importantes del texto que vemos acá: las tribus del este ya no son llamadas Rubenitas, Gaditas, sino los de Rubén, los de Gad. Entonces aquí vimos que se indica como una distancia, una ruptura de identidad. Ya no son el pueblo de Israel o la tribu propiamente, sino aquellos Rubenitas, los de Rubén, los de Gad, haciendo una separación de identidad en el pueblo. Vemos también cómo toda la congregación en este pasaje se refiere solo a las tribus del oeste. Este relato entonces muestra que el malentendido casi divide al pueblo en dos naciones. Se separaron pues en un pensamiento basado en unas sospechas. Esto es interesante. Ya había una situación bastante marcada en el cual se miraba la separación, o al menos esa intención de separación por este motivo. Y el problema central entonces, eh, podemos hacer la pregunta: ¿seguían las tribus del este siendo realmente Israel? ¿Cierto? Ya esos que están allá del otro lado son parte de nosotros. Era básicamente la pregunta que se gestaba. Esa estructura construida junto al Jordán era muy ambigua: altar para sacrificios o monumento conmemorativo, porque en algún momento cuando pasaron el Jordán la primera vez, recuerdan que se abrió, que se detuvieron las aguas del río y pudieron pasar, y ahí ellos habían erguido un monumento conmemorativo parecido a lo que estamos aquí mencionando, pero entonces estaba esa pregunta que no tenía una respuesta. Entonces, esa falta de información permitió que las sospechas crecieran. Eso es interesante. Esa falta de información se llegó a concluir algunas cosas, sí, de forma apresurada. Entonces, aquí el fracaso de consultar primero a Josué y a Eleazar fue el punto que encendió el conflicto. No hubo consulta a los líderes, entonces los líderes tampoco sabían qué era lo que estaba pasando. ¿Qué podemos aprender acá? Bueno, ejemplo, Jesús y Pablo advierten sobre juzgar precipitadamente. Podemos hacer eso, ¿cierto? Lucas 6:37, no juzgar ni condenar. No conocemos las intenciones del corazón, únicamente vemos frutos, ¿cierto? Juan 7:24, juzgar con justo juicio, no por apariencias. Primera Corintios 4:5, solo Dios conoce las motivaciones del corazón. Esto es un tema bastante delicado, por eso hay que ser muy prudente a la hora de abordar esos temas, buscar conocer qué es lo que la persona intenta hacer, cuál es su pensamiento. De pronto, solo mostrándole una ruta diferente, ya la persona puede dimensionar mejor y no únicamente pues ejecutar juicios sobre eso, ¿cierto? Entonces aquí vemos que es fácil llegar a conclusiones erróneas de forma rápida. Solo vemos acciones, no intenciones. ¿Qué sucederá después? Muchas preguntas se formulan alrededor de pues eventos como estos, ¿no? Podemos interpretar desde nuestros temores o experiencias pasadas. Hay una influencia, hay un prejuicio quizá por lo que yo viví en el pasado y estoy viendo algunos patrones, y de pronto eso pues puede nublar mi juicio y actúo apresuradamente. Sin embargo, convenía esperar, marcar sí algunas pautas importantes, pero medir mejor, ¿cierto? Suponemos lo peor sin preguntar primero, puede ser. Confundimos apariencias con hechos. Entonces, aquí vemos que, bueno, todo inició por la no consulta de estas tribus. Vamos a seguir analizando más cómo se desarrolló este evento. ¿Qué pasa cuando el pasado nos persigue? Así se llama el título de este día: perseguidos por el pasado. Hay unos puntos claves importantes a analizar, porque hubo un enviado especial a investigar lo que estaba sucediendo en el este. ¿Qué era eso que se había erguido allí? Bueno, para eso enviaron a Fines como jefe de la delegación. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué significaba enviar a Fines? ¿Quién era él? Bueno, Fines tenía un antecedente fuerte contra la idolatría, porque en Números capítulo 25,
Él fue quien detuvo la apostasía en Baal Peor. Lo hizo ejecutando a los culpables. Básicamente esta acción que hizo Fines frenó la plaga sobre Israel. Entonces tenía un antecedente de valentía y de celo para con las cosas de Dios. Fines básicamente simbolizaba firmeza y celo por la pureza del culto, por mantener la palabra de Jehová como le fue dada al pueblo. Entonces, la presencia de Fines enviaba un mensaje claro. La unidad y la fidelidad a Jehová estaban en juego. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, Fines era una persona indicada, porque lo que se debía de hacer, sin lugar a dudas, Fines lo iba a realizar. Era hijo también del sumo sacerdote Eleazar, y básicamente era el futuro sumo sacerdote del pueblo cuando Eleazar falleciera. Esto ya dispuesto en Josué capítulo 24, versículo 33. Entonces representaba no solo acción, sino también una autoridad espiritual. Básicamente este hombre tenía credibilidad, con lo que llegar a reportar a las tribus que le enviaron, pues era confiable. Esa historia que tenía Fines, entonces lo hacía la persona indicada para investigar si el altar que estaba siendo levantado por Rubén Gad y la medio tribu de Manasés era una verdadera desviación de lo que Dios había dispuesto, y entonces por ende atentaba a todo el pueblo de Israel. ¿Quiénes más integraban esta comitiva? No solo Fines fue allí, sino cada una de las 9 tribus y media enviaron a un jefe de familia. Quiere decir que ahí se iba a representar básicamente todo el pueblo. Se señala básicamente que era de interés nacional lo que estaba sucediendo. Esta delegación básicamente hablaba en nombre de toda la congregación del Señor. Se presentaban formalmente como una comitiva con interés alto para saber lo que estaba sucediendo allí, mostrando pues la gravedad del asunto. Esto es algo serio. Queremos actuar conforme así se requiera. Bueno, ¿cuáles fueron las acusaciones? Ya estando allí esta comitiva con este líder espiritual Fines y los representantes que pues fueron escogidos, pueden entender la importancia de estas personas. Entonces ellos usaron términos muy serios, muy importantes de señalar: prevaricación, traición, rebelión. Note qué fuerte venía esa acusación contra sus hermanos en el lado este. Bueno, esta palabra usada es la misma aplicada para el pecado de Acán. Josué capítulo 7, versículo 1. Básicamente lo que se le acusó a Acán fue de esto. Mencionan estos dos antecedentes peligrosos también. Lo traen a colación porque la historia ya los había ellos juzgado por este tipo de comportamiento similar a lo que estaban acusando a sus hermanos. Acán trae esa traición que trajo juicio a todo Israel. Perdieron la batalla contra Jai, y pues Acán quedó revelado como quien había traído la maldición. En Baal Peor ya mencionamos una idolatría y una inmoralidad que provocó una mortandad masiva. ¿Y cuál era el temor que tenían ellos? Bueno, que el altar que estaban ahí haciendo en el Jordán era el inicio de otra apostasía. Ya una tercera apostasía era pues algo que debían de evitar. Y entonces ese juicio que Dios iba a traer, si ellos estaban en esto, o sea, ya venían acusándolos de que estaban en eso, pues los iba a perjudicar a todos. Entonces, ¿por qué actuaron así? Es importante esta pregunta. Esas experiencias que habían marcado al pueblo, experiencias negativas previas, entonces llegaron pues con una acusación, básicamente ya un señalamiento. No querían que la historia se repitiera. Sin embargo, parece que les faltaba indagar más antes de hacer la acusación. Si bien es cierto, tenían esos antecedentes que era mejor prevenir que lamentar. Bueno, aquí estaba la parte de investigación que de pronto estaban omitiendo, sino que ese recuerdo de Baal Peor y de Acán entonces les hacía reaccionar con esa sospecha inmediata. Y este pasado, el pasado condicionó su interpretación de los hechos actuales. Eso nos puede pasar a nosotros, ¿le parece, cierto? Algo que nos pasó a nosotros nos marcó, y de pronto vemos algún patrón por allí
y podemos concluir de forma apresurada y puede que no sea así. Y yo creo que tampoco se vale descartar del todo porque hay patrones, ¿cierto? Sin embargo, es importante proceder de la manera más prudente. Bueno, ¿cómo poder evitar repetir ese patrón, ¿cierto? Porque aquí esta pregunta es modular. Todos cargamos con recuerdos, heridas, traiciones, fracasos. Nos ha ido mal en la vida en algunos aspectos. Personas que hemos confiado nos han traicionado. Eso puede distorsionar entonces cómo nosotros interpretamos lo que está sucediendo hoy. Traemos un pasado a colación y eso puede pues nublar un poco el juicio. Qué importante, sin desmeritar, ¿cierto? Lo que sucedió y sin pues hacer pensar de que no podría suceder. Sin embargo, entonces ahí es donde está la prudencia. Romper el ciclo del miedo y la sospecha. Nos menciona acá que podemos pedirle a Dios que nos ayude a direccionar, ¿sí? Ver a las personas por lo que Dios pueden hacer por ellas y no por lo que otros hicieron antes. Hay que buscar diferenciar ese pasado del futuro y buscar darle pues ese equilibrio, ¿cierto? Escuchar antes de juzgar es importante. Estas personas que llegaron a investigar, llegaron acusando, en lugar de preguntar y hacer un planteamiento de lo que se estaba pensando o de lo que parecía que era, entonces preguntando. Eh, la línea es más acusatoria. Eh, cada situación se debe tratar con discernimiento, no con prejuicios importados del pasado. Esto es muy importante, responder también desde la misericordia, no desde la reacción impulsada por las heridas viejas. Lamentablemente nosotros, aunque Dios nos llama a parecernos a Él, nuestra misericordia puede ser muy distorsionada muchas veces. Así que debemos de pedirle a Dios que nos ayude mucho en esta línea. Aquí básicamente lo que la lección trata de enseñarnos es ese pasado que puede perseguirnos a nosotros y sobre ese lente muchas veces presentamos la escena actual y podemos errar en cómo la manejamos. Importante es tener una respuesta amable ante una acusación de esta índole. Bueno, ellos tuvieron esa actitud, una actitud ejemplar ante estos señalamientos bastante fuertes. Josué capítulo 22, versículo 21 al 29 y el texto para memorizar de hoy entran en acción. No se debe de reaccionar impulsivamente, aunque eso es lo que naturalmente podríamos ser llevados. Escucharon primero en silencio todas estas acusaciones fuertes, aun cuando pues eran bastante graves, ¿cierto? Había gravedad en lo que se estaba señalando. Ellos escucharon los planteamientos, acusaciones básicamente, y pues ahí esperaron el turno para responder. Esto encarna entonces Proverbios capítulo 15, versículo 1. Una respuesta calma puede tener un conflicto, una respuesta dura puede, por el contrario, incendiarlo. Eso básicamente nos pasa a nosotros. Estamos viendo un relato bíblico hace muchos años, pero el principio es el mismo, cómo responder ante algo pues fuerte. Esta respuesta además fue respetuosa, firme y centrada en Dios, porque aquí inician con una triple invocación. El Señor, Dios de los dioses, el Señor Todopoderoso. Este es en el versículo 22. ¿Qué están haciendo acá? Están repitiendo los nombres para dar peso solemne a su juramento. Están reconociendo a Dios antes que a su declaración, porque entienden que lo que están haciendo es Dios quien inclusive puede juzgarlos a ellos y determinar si estaban actuando mal. Declaran que Dios conoce sus intenciones, de que si ellos no las están entendiendo, bueno, Dios entiende lo que está sucediendo y que las intenciones de ellos no es lo que se les está acusando, básicamente dejando claro que no tienen nada que esconder. Dios es el que conoce los corazones y pues ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Por eso se someten al juicio de Dios, a Dios como un juez que además es justo.
aceptan así la posibilidad de juicio divino si realmente hubieran cometido pecado, que sea Dios el que juzgue. Ustedes están percibiendo algo acá, nos están acusando, pero que sea Dios el que juzga porque Él sí sabe la realidad. Esto demuestra transparencia y además humildad y reverencia, reconociendo que el Dios de ellos también, pues es el Dios de estos que están siendo señalados. La revelación clave acá, el altar no era para sacrificios. Esto era muy importante de mencionar, no era un altar rival que pues como pueblo tenían su altar centralizado en un lugar específico. Tampoco se trataba de idolatría, era un testimonio, un recordatorio visible de pues cómo Dios había actuado a las dos orillas del Jordán. También nosotros pertenecemos a Israel, una declaración que busca la unidad, porque para entonces había importantes señalamientos de separación, unas conductas que estaban a un hilo de romperse ese eh, pueblo en dos naciones. Y aquí vemos que la motivación nunca era rebelión, sino más bien temor de ser excluidos del pueblo del pacto. Como ellos estaban al otro lado del Jordán, pensaron que en algún momento podían ser excluidos de ese pacto. Ese río era impresionante, muchas veces no se podía cruzar por las inundaciones, así que en las futuras generaciones, los hijos de ellos pensaron que los hijos de los otros que estaban en el Jordán podían olvidarse de ellos que estaban al otro lado. Más bien parecía una acción loable de rescatar buscando mantener la unidad, pero para ellos parecía completamente lo contrario. Muchas veces nuestras intenciones son mal interpretadas porque no sabemos comunicar el mensaje. Y así estaba pasando. Tenían unas intenciones muy buenas, querían más bien mantenerse unidos a Israel, pero los otros estaban entendiendo completamente lo contrario, que por poco aquí se divide el pueblo en una guerra civil. Vemos que aquí hay un punto de unidad espiritual porque la verdadera base de la unidad de Israel no era geográfica, sino lealtad a Jehová, al pacto, a lo que Dios había establecido, lo que Moisés les había dado, cómo Josué los había transmitido, fidelidad al pacto y también una misma adoración. Vemos aquí la reacción de las tribus del oeste porque no se sintieron humilladas al estar equivocadas. Qué importante, vemos muchas cosas alrededor de este escenario. No sintieron una humillación al dimensionar que se habían equivocado en su juicio, en cómo les estaban acusando, sino que lejos de eso se sintieron alegres. Hubo gozo en estas naciones porque en la nación de Israel, en las tribus, porque sintieron alegría al descubrir la inocencia de sus hermanos. No había nada malo en sus intenciones. Entonces, lejos de querer continuar con una acusación ya infundada después de la explicación, retrocedieron en estos argumentos y los quitaron y se sintieron más bien alegres de que así era. Se evitó entonces esta guerra civil y se fortaleció la unidad nacional. Después de este evento, pues se motivó al pueblo a seguir más unido todavía. Y pues claro, aquí hay una aplicación espiritual, cómo manejar esas falsas acusaciones. Hay algunos principios, voy a listarlos de forma breve por el tiempo. Principios en los salmistas, encontramos también importante en Salmo 37, versículos 3 nos dice que confiemos en el Señor, no permitamos que esas acusaciones determinen nuestra identidad. Si nosotros sabemos que no es cierto, entonces mantengamos la confianza en el Señor de que eso se va a aclarar. Lejos de hacer el mal, ahí mismo este versículo 3 nos dice, haz el bien, tu conducta será tu mejor defensa, no pagues mal con mal. Es una enseñanza de Cristo también. Encomienda tu causa a Dios. El versículo 5 nos guía a entender que Dios sabe la verdad y puede vindicarnos. ¿En qué momento será? De pronto, pues no va a ser ese mismo momento, pero un futuro mejor vendrá. Guardar silencio es muy importante y esperar. No todas las batallas se ganan respondiendo, muchas veces eso puede ser utilizado en nuestra contra. Por eso aquí es, en este ejemplo bíblico, ellos guardaron silencio y después respondieron. El Señor
sacará tu justicia como la luz, dice el versículo 6 de este salmo. Dios mismo se encarga de la reputación de los fieles. Dios honra a los que le honran. Entonces, aquí básicamente estamos entregados a que Dios haga justicia, además perseverar obedeciendo, seguir obedeciendo es parte de ese proceso de reivindicación. El futuro del justo es paz, según el versículo 37. Acá nos menciona este salmo el 37. Si usted tiene tiempo, puede leer el Salmo 37. Básicamente son estos puntos que estoy mencionando. Y pues es bastante alentador saber que ante una acusación falsa, ante una situación bastante difícil, muchas personas pudieron vivir acusaciones falsas, un falso testimonio. Por eso también Dios ahí en sus mandamientos hablaba acerca del falso testimonio, porque esto trae mucho perjuicio a la persona. Se sufre mucho cuando alguien es acusado falsamente y bueno, y consecuencias además de esto. Por eso hay que poner esto en las manos de Dios y evitar jamás nunca hacer una acusación falsa, evitar eso, buscar mesura, buscar guía del Espíritu de Dios, ser prudente y cuando sea uno, buscar responder de la mejor manera también. Ya para finalizar, vamos a mencionar algunos consejos en la resolución de conflictos. El primero es comunicar antes de que el conflicto crezca, porque el silencio permite que los malentendidos se agranden y fue este caso. Si las tribus del este hubieran explicado con anterioridad su intención a los líderes, este conflicto no hubiera existido. Podemos decir que la comunicación temprana previene daños mayores. Otro importante es no sacar conclusiones precipitadas, a pesar de que algunas evidencias así lo estén mostrando. Las tribus del oeste pues creyeron un rumor sin verificarlo antes. Ellos llegaron acusando. Esta sospecha destruye la unidad más rápido que el error mismo, porque la otra persona puede entrar en defensiva y pues limitar una corrección o una comunicación certera, a pesar de que están esas sospechas. La Biblia nos enseña a nosotros a juzgar con juicio justo, no según las apariencias. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Habla de los problemas antes de actuar. Es importante también hablar de los problemas antes de actuar, porque la delegación dialogó antes de iniciar acciones militares. Ellos hubieran atacado sin llegar a exponer estos temas, hubiera sido posiblemente un error irreversible. Conversar puede desactivar tensiones que parecen irreconciliables. Cuando de pronto todo parece que está cerrado, lo único que hacía falta era sentarse a conversar y estar dispuesto a ceder por la unidad. Estas tribus del oeste estaban dispuestas a compartir sus tierras y el problema era geográfico. La verdadera unidad requiere sacrificios, flexibilidad y amor, es decir, una entrega porque hay una causa mayor. La iglesia aquí entonces se fortalece cuando ponemos el bien común por encima de las preferencias personales. También responder con mansedumbre. Las tribus del este respondieron con calma y respeto. Básicamente no airaron a la otra parte porque respondieron con respeto, buscando exaltar a Dios, mostrándoles que lo que pensaban no era de esa forma, sino que por el contrario tenían una buena actitud y entonces no respondieron atacando, sino más bien explicando. Esto fue una buena actitud de parte de ellos y qué importante, al final alegrarse cuando se restaura la paz, lejos de guardar rencores o querer insistir en una línea del error. Aquí el pueblo celebró la inocencia de sus hermanos porque eso era una muy buena noticia. No se aferraron a ese orgullo, admitieron que habían estado equivocados, que los señalamientos no eran como ellos estaban pensando y entonces la verdadera unidad aquí en el pueblo se expresó en gozo, no en silencio tenso, porque ya no se iba a escalar algo que era innecesario. Y así Josué 22 nos enseña que la unidad del pueblo de Dios no depende de circunstancias externas, sino de corazones que buscan sinceramente honrar al Señor. Las tribus del este habían sido fieles y valientes y aún así surgió un gran malentendido. Esto demuestra que los conflictos no siempre nacen de malas intenciones, sino de falta de comunicación y de conclusiones apresuradas. Sin embargo, cuando el pueblo escucha antes de juzgar,
Cuando responde con mansedumbre y habla con verdad, la paz se restaura. La respuesta amable calmó la tensión. La explicación honesta disipó la sospecha y la humildad abrió el camino a la reconciliación. Así Dios preservó la unidad de Israel no por ser frágil, sino porque está edificada sobre el mismo. Cuando la iglesia practica estos principios, buscar entender, hablar con gracia, corregir con amor y alegrarse por la paz, cumplimos el deseo de Cristo, que seamos uno para gloria de su nombre. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias, Señor, por esta lección. Hemos aprendido a comunicarnos, a ser pacientes, a saber escuchar, a enmendar, a no apresurarnos, oh Dios, en emitir criterio, emitir juicios, sino lejos de eso, tener mansedumbre, tener prudencia para tratar temas tanto personales como también de la iglesia, oh Dios, para que haya paz. Qué importante que haya paz en nuestras vidas, pero también en la iglesia, en la comunidad, con las personas que nos relacionamos. Ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento, esa sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, amén. Bien, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.